Buen día, hermanos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Creo que los pude saludar a todos, excepto que haya venido gente durante la adoración, pero lo bueno es que después siempre tenemos tiempo de saludarnos, así que espero, y creo que esperamos todos los hermanos que apenas termine la reunión no salgamos corriendo, sino que nos tomemos un tiempo para saludarnos, para también participar de la comunión, de ver cómo estamos, que creo que también es gran parte de la bendición que Dios nos da, ¿no? De estar acá, de poder conocernos, de poder hablar, de poder reírnos, y incluso si en algún momento es necesario llorar y compartir las cargas entre nosotros, soportando las cargas de los unos de los otros, que también pueda ser así. Vamos a empezar hoy, ya terminamos Efesios el domingo pasado, vamos a empezar hoy el estudio de Colosenses, que va a estar muy interesante, porque es un libro que tiene mucha carga teológica, mucha carga de vida cristiana. Tiene muchas cosas bastante parecidas a Efesios, pero creo que también tiene cosas que aportan nuevas y diferentes a lo que pudimos estudiar en Efesios. Así que vamos a leer del 1 al 11, corrido, y luego podemos orar para que el Señor bendiga el tiempo de su palabra. Dice, Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta manera, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque puede ser un día en el que podemos alabarte, exaltarte y cantarte, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo bueno que haces en nosotros, Señor, y lo que sigues haciendo. Te pido por este tiempo, Señor, que realmente tu Espíritu pueda estar presente hoy y tu Espíritu pueda movernos, Señor, a escucharte, y que realmente tú puedas hablarnos hoy, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, y que realmente podamos salir con algo aprendido nuevo, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a no distraernos, a quitar cualquier especie de distracción de nuestra mente, cualquier peso que pueda evitar que nos podamos acercar delante de ti, Señor, que tú lo puedas quitar y podamos acercarnos confiadamente ante ese trono del cual emana gracia, Señor, y misericordia y sabiduría, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Colosenses. Pequeña introducción nomás al contexto de Colosenses. Colosenses es una iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosa, en la actual Turquía. Era una ciudad con una economía bastante fuerte y con una influencia bastante interesante griega, ¿no? Ahora, la razón de esta carta, la razón por la que Pablo comienza y se ve en la necesidad de enviar este mensaje a la iglesia de Colosa, obviamente movido por el Espíritu Santo, es justamente que gracias a la influencia griega que había en esa zona, se estaba introduciendo una de las primeras falsas doctrinas o una de las primeras herejías en el cual se levantaron en contra de la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo, la cual era el gnosticismo, ¿no? Este gnosticismo cultural se estaba impregnando dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y cuál era este gnosticismo? Era una corriente religiosa y filosófica en la cual se dudaba por ciertas premisas, por ciertas consecuencias del mismo sistema de pensamiento, se dudaba de lo bueno en lo material, y por ende se dudaba de que Cristo hubiera venido en cuerpo y carne, ¿no? Y cuando se duda de la venida de Cristo,
en carne, como hombre, 100%, también se duda de su sacrificio, porque solamente la carne puede morir, lo espiritual no puede morir como tal. Entonces, eso trae un montón de consecuencias y Pablo se ve en la necesidad de escribir a los colosenses para plantear cuál es realmente la postura que debe tener y defender la naturaleza de Cristo, defender la sana doctrina, defender lo que los apóstoles estaban enseñando, defender, y vamos a ver que es una carta muy cristocéntrica, centrada en lo que Cristo es, en lo que representa, ¿no? y en su divinidad. Pero también, como siempre, Pablo no solamente de estas cosas teológicas elevadas, no solamente presenta esto, sino que él también lo baja al día a día del cristiano, ¿no? a lo práctico, ¿no? Porque de nada sirve que tengamos una alta teología si al final eso no se representa en un cambio en nuestra vida, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Bien, ahí vemos el saludo de Pablo, un saludo bastante común. Vemos que Pablo junto a Timoteo, seguramente Timoteo era el que escribía y Pablo le redactaba. Él escribía a los santos en Cristo que estaban en Colosa. Gracias y paz a ustedes de parte de nuestro Padre, Dios Padre. La carta comienza fuerte ya comienza con problemas. Es interesante porque Pablo es muy incisivo, es muy directo en ciertas cosas que nos confrontan a nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios confronta, es confrontativa, es incisiva. Bien, dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Y yo me preguntaba, Pablo, ¿por qué agradecía a Pablo? ¿Por qué en sus oraciones? ¿Qué estaba ahí de agradecimiento con respecto a estos hermanos en Colosa? Hay dos cosas por las cuales él agradecía. ¿Qué son? ¿Cómo? La fe y el amor. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. ¿Y el amor en qué? Por todos los hermanos. Y acá ya hay un problema. Porque yo me pregunto, y lo primero que me vino a la cabeza cuando leí este versículo fue, ¿qué tal si Pablo escribiera una carta a la iglesia de Ituzaingó hoy? ¿Qué pasaría si él comienza, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo que están en Ituzaingó? Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Señor Padre. ¿Qué diría después de eso? ¿Podría decir, doy gracias a Dios y ustedes siempre están en mis oraciones por su fe en Cristo y su amor? Y ahí ya podemos hablar todo el mes solo de esto. Pero no lo vamos a hacer. Pero lo que sí me parece importantísimo, hermano, es que nos veamos si Dios se siente agradado con mi fe y con mi amor por los hermanos. Porque, hermanos, estas dos cosas son el pie del cristianismo. La base total. La fe en Cristo que desemboca en un amor por mis hermanos. No hay chance. Vamos a ver un poquito más. Vemos que la fe en este caso está siendo no solamente una fe en el Señor, sino está hablando también de una fidelidad, ¿no? En este caso la palabra que utiliza fe, la acepción que está haciendo ahí, es fidelidad o confianza, ¿no? Y no solamente es que creían en Dios, sino que Él eran fiel. Que hay una diferencia. Hay una diferencia. No solamente ellos sabían y habían tomado el mensaje de salvación y el evangelio, sino que además eran fieles en eso. Ellos confiaban en eso. Y la fidelidad tiene y lleva sí o sí un accionar. Porque en la fidelidad hay obras, hay acción, hay cosas que reflejan a lo que hay detrás. Si yo puedo decir que yo amo a mi esposa, pero si soy fiel, tiene que haber cosas que demuestren de que soy fiel. Entonces, no solamente ellos creían en el mensaje de salvación, sino que eran fieles, su vida lo demostraba. Eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles y de Cristo. Su vida reflejaba que había habido un cambio en ellos, había habido una transformación mediante el evangelio. Y que justamente esta fidelidad va más allá del obrar externo también, sino que es algo interno. Porque no solamente la fidelidad se muestra con acciones que reflejan un amor de por medio, sino que también tiene que haber una fidelidad interna en mí.
Eso también lo dice el Señor con respecto haciendo la relación con el matrimonio. Se dice, no fornicarán, no adulterarán. Si ya estás casado, no puedo estar con otra mujer, no puedo unirme a otra mujer. Pero el Señor eleva la vara moral de la ley y lo lleva a si codiciáis, que es algo interno, ya estás pecando. Entonces la fidelidad, hermanos, si queremos ser fieles a Cristo, no solamente tenemos que creer en el Señor, no solamente tenemos que aceptar su evangelio, no solamente se tiene que reflejar en nuestra vida, sino que tiene que haber una fidelidad interna al Señor. Y justamente esto va a conllevar, lo que dice después, el amor por los hermanos. Es interesante porque a mí me llama la atención porque sabemos de que en el griego hay dos clases de amor. Hay dos palabras que se utilizan para amor, que se traducen en el español, pero que tienen diferente connotación. Tenemos el eros, que es simplemente el amor de pareja, el amor sexual, que cualquier persona lo puede tener. Tenemos el fileo, que es un amor de parentesco, de confraternidad, de hermandad, de amistad. Pero después tenemos el ágape, que es el amor de Dios, el amor más profundo, el amor real. Y es interesante porque cuando Pablo exalta el amor que tienen por los santos, es ágape ese amor, no es fileo, es ágape. O sea, ellos tenían un amor profundo, no por su iglesia, sino por todos los santos. Que ahí me lleva a lo que justamente Pablo dijo el domingo pasado, justamente, de que la oración y la preocupación de los hermanos no era por su iglesia local, sino era por todos los santos de todas las iglesias. Si nosotros vamos rápidamente a 1 de Juan 4:20, nomás para aclarar y expandir un poco el tema del amor, que se ha hablado mucho de eso, dice un versículo muy conocido: si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hermanos, en primer punto, el Señor se puede exaltar con nuestro amor acá. ¿El Señor se exalta con nuestro amor, con el amor que tenemos por los unos por los otros? ¿O es un pesar para Dios el amor que tenemos entre nosotros? Porque tranquilamente podemos decir y hacer que todos nos llevamos bien acá, pero en la interna, en la fidelidad interna, hacer cualquier cosa, hermanos. Entonces revisémonos, empecemos revisándonos. Este hermano, porque no digo, hermanos, porque también me pasa a mí, que todos nos caigan perfecto. Que todos tengamos el feeling y la conexión que podemos tener con un hermano que hace tiempo que estamos con todos. Obviamente no va a pasar eso. Pero el amor del Señor trasciende el feeling, trasciende una conexión no más terrenal. Trasciende las fronteras, trasciende el lenguaje. El amor que Cristo da por su iglesia y por los integrantes de la misma es un amor que sobrepasa cualquier barrera ideológica, cultural, idiomática o de país. El tema es, si ese amor no está por mi hermano, que puedo ver, ¿cómo yo voy a decir que amo a Dios al cual no veo? Y es muy interesante lo que dice, el contraste que dice Juan ahí. Pero bueno, seguimos leyendo, dice, Pablo describe a los hermanos diciendo que él se alegra por la fe que tienen en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Pero hay una razón de ser, que aquí viene lo importante. Hay una razón por la cual estos hermanos, su fe es digna de exaltar, su fidelidad era digna de alabar y también su amor entre sus hermanos era digna de imitar. ¿Y cuál es? Dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los hermanos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta manera ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, que está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia en verdad. ¿Cuál era la razón por la cual su fe, su fidelidad y su amor eran dignos de alabar, hermanos, según lo que acabamos de leer? ¿Cuál era?
La esperanza. Bien, Enrique. La esperanza. ¿La esperanza en qué? Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Lo que producían los hermanos de Coloso esta fe y amor por los unos por los otros era la esperanza del Evangelio misma. Y es interesante, hermano, porque toda acción que nosotros tengamos tiene un motor atrás. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Hay una intención. Yo me levanto para ir a trabajar porque tengo que subsistir, porque tengo que pagar alquiler, tengo que comer, porque no quiero morir. Es una intención. No quiero morir de hambre, no quiero estar en la calle, no quiero pasarla mal. O sea, hay una razón de cuidado propio, ¿no? La razón de cuidado propio, que no está para nada mal, porque tenemos que cuidarnos. Si yo amo a mi esposa, hay razones por las cuales yo la amo. Hay características en ella que para mí son dignas de ser amadas. ¿Bien? Y pasa viceversa. Todo nuestro obrar, hermanos, tiene una razón y un motor detrás. Si yo vengo todos los sábados, hay un motor. Hay una razón por la que yo puedo venir todos los sábados o todos los domingos. Hay una razón, hermanos, por la cual ustedes están sentados acá hoy y no están en otro lado. Pero lo interesante es que muchas veces el obrar externo puede ser igual en dos personas, pero uno puede estar aprobado y el otro desaprobado. Puede ser de que estemos todos acá, pero hay algunos que en su intención es aprobada y su intención es desaprobada. Puede ser que yo acá les esté hablando de la palabra de Dios y exponiéndole lo que Dios me ha ido enseñando y confrontando con su palabra, pero puedo tener una intención errada, desaprobada, o puedo tener una intención aprobada. El tema acá es, ¿cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestro motor a la hora de hacer las cosas? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? Porque yo veo acá a los colosenses que su motor de amar y de su fidelidad no era por lo que los otros iban a ver. No era por el orgullo, para ser reconocidos por el apóstol Pablo. Ellos estamos esperando que Pablo se dé cuenta de nuestro trabajo, nuestra labor y cómo nos llevamos entre nosotros para que nos escriba y estar en la Biblia el resto de la eternidad. Esa era la intención de los colosenses. La intención de ellos era la esperanza, el premio que estaba reservado, lo que el Evangelio les traía a ellos. La fidelidad en Cristo era lo que los motivaba. ¿Pero por qué? Porque Cristo era digno de ser seguido, digno de ser obedecido, digno de ser agradado por la esperanza que trae. Lo que motivaba a los colosenses era el Evangelio mismo y la esperanza que esto trae. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son mis motivaciones? Porque yo puedo venir todos los sábados acá. Ayer, por ejemplo, varios de nosotros estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche acá. Hay dos clases de intenciones, o la aprobada o la desaprobada. O vine para que me vieran, o vine para cumplir con una cultura cristiana que tengo impuesta, porque estoy acostumbrado a venir todos los sábados, o vengo a cumplir porque es mi responsabilidad y es la que hay, o vengo a cumplir porque entiendo que quiero agradar a Dios a través de eso. Entonces, hermanos, a veces pasa que también las motivaciones pueden ser engañosas. Yo puedo autoengañarme muchas veces y decir, no, yo estoy acá porque yo quiero agradar a Dios. Pero si a veces escarbamos un poco y vemos qué nos impulsa a agradar a este supuesto agradar a Dios, siempre y muchas veces lo que vamos a encontrar detrás es el orgullo, hermanos. El orgullo, hermanos, fue el primer pecado, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué fue lo que motivó a Satanás a pecar? ¿Qué fue lo que Satanás dijo? Lucifer en ese momento. ¿Seré yo igual a quién? A Dios. Orgullo. Papi, todo esto. Orgullo. Hace un chiflido eso. Lo que lo motivó él fue, yo, un ser separado de Dios, quiero ponerme al mismo lugar de Dios. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Fue exactamente el mismo pecado. Porque Adán fue engañado porque Satanás dijo, seréis iguales a Dios. Y en verdad el original que seréis como dioses. Seréis dioses. Porque está en plural ahí. Entonces, siempre, muchas veces, hermanos, tenemos que revisar que realmente el motor que nos está impulsando no sea el orgullo. Pero miren que es muy complicado esto. Lo digo por mí. ¿Cuántas cosas hay que yo hago sin orgullo? Sin que mi orgullo manche algo.
Siempre nuestro orgullo está ahí estorbando, porque tenemos una naturaleza caída, hermanos. Es imposible literalmente dejarme todo, pero podemos trabajar en aplacarlo. Podemos trabajar en que las intenciones adecuadas sean realmente agradar a Dios y no agradarme a mí. Porque el orgullo trae el agradarme a mí mismo, que sería el servirme a mí mismo. Y si yo me sirvo a mí mismo y el centro de mi servicio soy yo, ¿quién es el Dios? Soy yo mismo el Dios. La filosofía que está inundando nuestra sociedad es una filosofía humanista en la que el hombre es Dios. El hombre es el que decide la realidad. El hombre es el que decide qué es la verdad y qué no es la verdad. Es el mismo sujeto. Ellos se adoran a sí mismos, adoradores de sí mismos. Entonces, todo lo que inunda nuestra sociedad es el hombre como centro. Y eso a veces se mete en la iglesia, hermanos. Y me llama mucho la atención al final que dice, al final del 6, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios de verdad. Comprender la gracia de Dios de verdad va a traer el cambio y va a traer la motivación adecuada. Porque la gracia sabemos que es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. Pero ¿qué pasa si yo creo que lo merezco? Si yo merezco el favor de Dios, no es gracia. Si hay algo que yo debo hacer para obtener el favor de Dios, ya no sería gracia, sería un sueldo, sería un pago. Pablo justamente habla de eso en Romanos también. Si yo digo que debo cumplir ciertos estándares morales para poder ser acepto delante de Dios, y Dios me da favor, Dios me está dando lo que me corresponde, mi pago por mis buenas acciones. Pero justamente el Evangelio que nos enseña que nadie de nosotros podemos cumplir el estándar de Dios. Vemos en Gálatas justamente de que la ley fue dada para hacernos entender de que estábamos muertos, para hacernos entender que el estándar perfecto de Dios no puede ser cumplido y que incluso en el mejor de los casos que yo pueda decir, yo cumplí toda la ley, todo lo exterior, después viene Jesús me dice, capaz que no mataste, pero si llamaste fatuo a tu hermano o necio, ya lo mataste, ya pecaste. La ley se queda corta ante el estándar de Dios y aún así no la podemos cumplir. ¿Cómo esperamos entonces satisfacer la santidad de Dios? ¿Cómo vamos a esperar nosotros hacer algo a cambio de la gracia de Dios? Y hermanos, muchas veces pasa, y lo digo porque me pasa a mí y lucho con eso, es que nosotros todavía podemos tener una salvación por obras en nuestra cabeza. Puede ser que yo diga, no, la salvación es por gracia, pero si ya estoy medio mal, no me acerco a Dios. ¿Eso tiene alguna especie de sentido? Que si estoy mal, no me acerco a Dios, pero el acercamiento a Dios es por gracia. Porque ¿qué está implicando que si estoy mal espiritualmente, si una semana el pecado me venció, si en una semana no leí, no oré y ya digo, ya no me puedo acercar a Dios? ¿Qué estoy diciendo? Que yo debo cumplir un estándar moral para acercarme a Dios. Obras. La gracia está ausente ahí. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a cambiar nuestras motivaciones? Cuando nosotros nos demos cuenta que, como en Gálatas dice, en Gálatas 6, que nadie se diga hacer algo, nadie es nada. Pablo mismo se dice, el apóstol Pablo, por el cual nosotros tenemos el evangelio que tenemos ahora. Porque el evangelio que nosotros tenemos ahora, hermanos, no viene de Pedro, no viene de Juan. Viene de Pablo, en el sentido de que él fue el apóstol que fue a los gentiles. Él fue el apóstol que comenzó todo el movimiento entre los gentiles, mientras que el resto de los apóstoles se quedaron para los judíos. Y ahí vemos cómo están los judíos. Pero gracias a la obra que Dios hizo a través del apóstol Pablo, nosotros tenemos el evangelio ahora. Pero es interesante que él aún así se decía que él era el menor de todos. Y es interesante porque también pareciera que hubiera un avance en el conocimiento de Pablo mientras que vamos viendo lo que él dice de sí mismo. Él primero se llama el menor de los apóstoles. El menor de los apóstoles. Luego él se llama el menor de los creyentes. El menor de los santos. Pero luego se dice que es el peor de los pecadores. Dejó de ser el menor entre los apóstoles, pero todavía siendo apóstol, a él llamarse el peor de los pecadores. El peor de los pecadores. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hay en ese cambio? Un entendimiento de la gracia de Dios.
El entendimiento de que yo no soy nada. El entendimiento, hermanos, de que nosotros no somos nada. Que no podemos hacer nada más para que Dios nos ame más, ni podemos hacer nada menos para que Dios nos ame menos. ¿Estamos conscientes de eso? ¿De que no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos? Pero es difícil, hermanos, llevarlo a la práctica. Es difícil. Cuando comprendamos la gracia en verdad, cuando la comprendamos en serio, estemos conscientes de lo que nosotros somos y conscientes de que a pesar de lo que somos, Cristo muere por nosotros, que después vamos a ver en Colosenses, el por el cual las cosas subsisten, por el cual todo fue creado por Él y para Él, y el cual mantiene en existencia las cosas. Este universo existe porque Cristo lo mantiene así, existiendo. Por Él y para Él son todas las cosas, y incluso Él viene y muere por mí. El Evangelio, hermanos. Por eso los colosenses eran fieles, por eso los colosenses se amaban entre ellos, porque el motor era el mejor motor, el único motor, el amor de Dios. Y cuando en esta iglesia, hermanos, cada uno estemos conscientes de la gracia de Cristo, va a ser más fácil amar al hermano. Porque cuando el hermano me ofende, yo digo, ¿cómo se compara mi ofensa con mi hermano con la ofensa que yo le hice al Dios Altísimo? No hay comparación entre una ofensa y la otra. Porque no es lo mismo yo gritarle acá a Emma y decirle que es un bobolongo a decirle al presidente de la nación. A ofender al presidente de la nación o a un rey no es lo mismo que ofender a un igual. ¿Cuánto más sería la ofensa contra Dios? Un ser que está infinitamente alejado de mí. ¿Cuánto más va a ser esa ofensa? Pero a pesar de eso, hermanos, Él pasa esa ofensa de largo. ¿Cuánto más yo no voy a pasar la ofensa de mi hermano? ¿Cuánto más yo no voy a amar a mi hermano? Si Cristo me amó mucho más de lo que yo puedo llegar a amar a mi hermano. Seguimos. Sigue diciendo el versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en espíritu. Epafras ya ha sido un personaje que ya Pablo ha mencionado algunas veces antes, ¿no? En el cual se cree, como dice acá, que él fue el que fundó la iglesia de Colosas, el que comenzó el ministerio en ese lugar, ¿no? Y que él luego va a Pablo y le comenta toda la situación que está ocurriendo, tanto lo bueno como después vamos a ver más adelante en el libro lo malo. O no tanto lo malo, sino lo necesario, lo que merecía ser mejorado, por decirlo así. Ahí podemos ver claramente, como en todas las epístolas de Pablo, como vemos al principio, que él estaba con Timoteo, que Pablo no estaba solo. El apóstol Pablo, el que Cristo se le apareció, el que quedó ciego, el que después estuvo 3 años con los apóstoles aprendiendo, el que seguramente fue llevado al tercer cielo, en el cual Cristo le reveló cosas que no podía obtener de ninguna forma, porque hermanos, hay cosas que Pablo dice acá que Cristo le enseñó directamente. Cristo le reveló la doctrina a los apóstoles y a Pablo le mostró cosas que era imposible que él obtuviera de forma intelectual. No fue que él se puso a filosofar un rato y llegó a las conclusiones de la gracia y llegó a las conclusiones que vemos en todas sus cartas. No, Cristo se lo reveló. Ese apóstol no vivía solo, no andaba solo en el ministerio. Incluso podemos ver de que él en verdad fue a Jerusalén para dar cuentas, para ver a los que estaban antes de él. Lo podemos ver eso en Hechos. Entonces, él rendía cuentas a la iglesia. Él rendía cuentas a Jerusalén. Entonces, él no estaba solo, no era un llanero solitario. Y eso también lo podemos ver con Jesús mismo. Jesús no era un llanero solitario. El que podía ser el llanero solitario no lo es. Porque ¿qué precisaba Jesús? Él era 100% hombre, pero era 100% Dios también. Él tenía necesidades, pero eran necesidades autoimpuestas. Él se hizo débil. Él se impuso sus debilidades. Él mismo dice cuando lo viene a arrestar, ¿acaso yo no puedo llamar a una legión de ángeles cuando viene Pedro a defenderlo? Para que vengan acá y los maten a todos. Y puedo hacerlo, tengo la autoridad. El Señor se autoimpuso sus debilidades, se autoimpuso sus limitaciones. Pero ¿para qué lo hizo? Para enseñarnos que incluso el unigénito, el Hijo de Dios, cuando estaba en su peor momento, precisaba que estuvieran 3 apóstoles ahí.
Le dijo, vengan a orar conmigo que mi alma desfallece. Jesús, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el único, pidiendo a 3 amigos que oraran por él. Y luego va y vuelve. Y que están dormidos. Oren conmigo. Va, vuelve. Oren conmigo. Y después se quedó solo. Y dice que agonizó en ese lugar. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no vamos a necesitar la compañía de nuestros hermanos? ¿Cuánto más yo no voy a necesitar a alguien que esté ahí orando por mí? El tema es que nosotros vemos a Jesús. Jesús les dijo, oren por mí. Oren. Él les dice, oren. Le digo, no, los apóstoles lo tienen que descubrir. No. Le dijo, oren por mí. Que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren por mí. Entonces, busquemos, justamente eso ayer hablábamos con los jóvenes, busquemos relaciones duraderas, relaciones importantes, relaciones relevantes. No solo para venir a hablarnos acá de cómo nos fue durante la semana, sí, el trabajo, el fútbol, el clima. Tengamos conexiones relevantes entre nosotros, porque si entre nosotros no hay apoyo y no nos apoyamos, a la hora en el día malo, ¿quién voy a tener? ¿Quién voy a tener? Sí, voy a tener a Dios. Es cierto que siempre está Dios ahí, pero por algo le instauró la iglesia. Por algo le instauró. Porque no, sí, bueno, que cada uno vaya por su cuenta contando el evangelio y ya está. No, era necesaria la comunión. No solamente para alabar a Dios, sino para edificarnos entre nosotros, para apoyarnos. A veces, hermano, y lo digo por mí, me cuesta mostrarme vulnerable ante la gente. Me cuesta mostrarme sincero, sin esa cera que tape mis grietas. Me cuesta mostrarme vulnerable. Puede ser que en momentos eso haya sido debilitado, que eso haya sido herido cuando lo haya intentado hacer. Pero Dios nos pide que lo hagamos con las personas adecuadas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir a estas personas, a ayudar. Tenemos que estar dispuestos a ver la necesidad del otro. Porque si no, hermano, va a ser una iglesia de los domingos esto y de los sábados. Venimos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos. El resto de la semana totalmente igual. Y nosotros vemos que en la historia de la iglesia, hermanos, en cómo funcionó la iglesia en los primeros 300 años, era una constante comunión entre los hermanos. Se juntaban durante las semanas a compartir. Y los domingos tenían su reunión principal. Pero durante la semana había comunión. Durante la semana se juntaban en las casas, en los grupitos. No tenían que estar todos juntos necesariamente. Para eso estaba el domingo, para la reunión principal, para participar del pan y compartir la comunión con toda la iglesia. Pero durante la semana se juntaban, tenían comunión, tenían contacto. Y si ellos podían tener contacto, que en ese tiempo no teníamos esto, ¿cuánto más nosotros que literalmente ni siquiera me tengo que mover de mi casa para hablar con un hermano? Ni siquiera ellos por lo menos tenían que caminar. Tenían que caminar a la casa del hermano. Acá hoy en día, videollamada y estoy con mi hermano ahí. Obviamente no es lo mismo, pero tenemos facilidades. Tenemos facilidades. Entonces, no hay excusa, hermanos. Seguimos viendo. A partir del 9, que se pone lo bueno. Ya venía bueno, pero ahora se pone más heavy. Dice, 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. Estuve buscando más o menos y en aproximadamente esta frase en el que Pablo dice que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, aparece entre 9 y 10 veces, más o menos, entre todas sus cartas. 9 veces Pablo pide porque las personas a las que se está dirigiendo sean llenos del conocimiento de Dios. Y ahí yo veo, hermanos, que él no oraba por otras cosas. O sea, él oraba agradeciendo por eso, pero él dice, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de su conocimiento. Y ahí termina el motivo de oración. ¿Pablo puede orar por otras cosas? No lo dudo, pero por algo acá acentúa por lo cual está orando. Él oraba porque seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, es interesante ver de qué se trata ese conocimiento, ¿no? Como sabemos,
la Biblia no fue escrita en español, ¿no? Esta parte fue escrita en griego, ¿bien? Tenemos partes escritas en hebreo y tenemos algunas frases, algunos pasajes escritos en arameo. Por lo general, la mayor parte de todo el Nuevo Testamento y todas las cartas de Pablo fueron escritas en griego. Y obviamente nosotros vemos conocimiento y, conocimiento de conocer, ya está, hasta ahí llega, hasta ahí queda. Pero el tema es que en estos idiomas antiguos cada palabra tenía una representación más importante. Hay palabras que para el español pueden ser el mismo, como el amor. Muchas veces se habla de amor, 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 pero está esa distinción de eros, fileos y ágape, que había dicho antes, que si tú te quedas con el amor, con el amor en nuestra cultura, en nuestro español, nos queda una cosa, pero si luego vas a qué es lo que el autor quería decir con eso, te llevas una sorpresa. Acá también pasa lo mismo en conocimiento. Es interesante que este conocimiento, si vamos a la palabra original, lo que quiere decir no habla de un conocimiento pleno, no habla de que seamos plena, de que tengamos un conocimiento pleno y completo, sino es un conocimiento que conlleva una experiencia. Y es muy interesante eso, porque el conocimiento de que está hablando acá es un conocimiento que se da luego de que tenés ciertas experiencias o ciertos datos o ciertas cosas que conociste que te llevan a otro conocimiento, ¿no? Por explicarlo sencillo, perdón, Sime, pero soy la persona que tengo más confianza y te voy a dar ejemplo. Yo tuve ese conocimiento con ella. ¿Significa que tengo un conocimiento pleno de ella y completo? No. Pero cada día en cada experiencia que llevamos juntos, voy alcanzando un mayor conocimiento de ella. Y ese es el conocimiento que está hablando acá. Es un conocimiento que lleva a una experiencia, un conocer constante de Dios. Porque sabemos que este Dios eterno e infinito que tenemos no lo vamos a poder terminar de conocer nunca. Pero Pablo oraba porque ellos cada día lo fueran conociendo un poco más. Que tuvieran experiencias que cada vez los llevaran a un mayor conocimiento de Dios. Y hermanos, muchas veces pasa que nosotros vivimos un cristianismo acá. Conozco el Evangelio, conozco la salvación, conozco a Jesús, conozco a Dios, que es una Trinidad, conozco que el Espíritu Santo es el que está con nosotros y es el que nos vincula, el que hace vinculante a la iglesia a Cristo, ¿no? El que lo une a Cristo es el Espíritu Santo. Sabemos de que Dios va a venir, sabemos que resucitó, sabemos que hubo una creación, conocemos las profecías de Israel. Pero a veces, hermanos, terminamos viviendo un evangelio sin experiencia, solo en conocimiento. Y es como, yo sé manejar porque he utilizado un simulador, ¿no? Aviones, un simulador de aviones. Yo tengo un simulador de avión en mi casa espectacular y ahí manejo avión todos los días simulado y tengo todos los botoncitos, todas las cosas. Pero de ahí a subirse un avión, a aguantar la presión de llevar contigo 500 personas, que si le rajen algo, todos terminan en el océano y no los van a volver a encontrar nunca más, hay una diferencia, ¿o no? Hay una pequeña, gran diferencia. Y a veces, hermano, parece que tuviéramos un cristianismo de simulación, de simulador. Estamos en nuestra casa, simulamos la vida cristiana ahí. La tenemos acá. Yo sé que cuando viene alguien y ahí viene el simulador, me ofende, yo lo debo perdonar. Cuando sé que me siento mal, tengo que acercarme a Dios. Cuando sé que tal y tal cosa, según cuáles variables, te va a hacer esto. Pero luego cuando viene la realidad, no se muestra eso. ¿Qué pasa ahí? Y lo que pasa, hermano, es que nosotros, que aunque la razón es importante, sumamente importante para el conocimiento del Evangelio, porque el Evangelio no se le puede dar a un animal, ni tampoco se le puede dar a un bebé, porque no tiene todavía las capacidades cognitivas, la razón para entender que él es pecador, para entender de que necesita de un Cristo, para entender, porque no entiende, no tiene la capacidad para entender. Por ende, la razón y el conocimiento es importante para llegar a Dios, pero, ahí viene el pero, no es lo único que necesitamos. No es lo único. Porque aunque es cierto que la fe viene por el oír, la experiencia, hermanos, es importante. Porque sin experiencias, sin yo tratar de buscar que Dios me hable todos los días, entender de que
lo que me está pasando Dios lo permite y Dios quiere que yo aprenda de algo de eso, el buscarle en intimidad, el tener momentos a solas con Él, el tener momentos en los que no estoy leyendo, no estoy orando, pero quiero estar cerca de Él. Si nosotros dejamos de eso de lado y dejamos el obrar del Espíritu de lado, nos quedamos con un cristianismo vacío. Y a veces pasa, hermanos, que en nuestras iglesias se corre el peligro de que por no caer en un extremo insano, que sí hay extremos que no son sanos, sacamos el Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo totalmente. Y si yo saco el Espíritu Santo totalmente, me quedo sin iglesia. Porque la iglesia comienza cuando en Pentecostés, todos reunidos, el Espíritu Santo desciende. Ahí comienza la iglesia. Y la iglesia se sostiene ahora por el obrar del Espíritu Santo. El creyente se sostiene ahora por el obrar del Espíritu Santo. Nosotros estamos esperando que Cristo venga. Pero el que está acá ahora es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Dios al igual que Cristo, Dios al igual que Jehová, que Dios Padre, Dios habita en nosotros. Dios habita y maneja esta iglesia. Pero pasa que si quitamos el obrar de Dios y nos quedamos solo con la letra, vamos a vivir un cristianismo complicado. Porque, hermanos, Dios tiene que hacer un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio de identidad en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una búsqueda por su palabra. Tiene que haber una búsqueda por la oración. Eso no significa, y se los digo yo, que soy la persona más indisciplinada que existe en el mundo. Me cuesta ponerme una hora a leer específica. Me cuesta ponerme una hora a orar. Me cuesta decir, esto lo voy a hacer todos los días. Me cuesta. Pero sé que lo necesito. Entiendo que es una necesidad. Que lucho con mi carne todos los días. Que sujeto mis pensamientos a Cristo. Es necesario forzarnos a buscar a Dios. Va a costar, va a ser complicado, pero yo tengo la fe de que va a haber un momento en el que Dios con su gracia me va a hacer las cosas más fáciles. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo, hermanos, que nosotros tenemos un punto de esfuerzo. Si nosotros vamos, es un versículo que hace poco estaba buscando, que me parece muy interesante, que ya se los busco rápidamente. Queda en Crónicas, no lo vamos a leer, no quiero que lo busquen, solamente quiero leérselos. Dice en 1 Crónicas 19:13, esto era un momento en el que iban a salir a la guerra, el pueblo de Israel. Esfuérzate, dice, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Cuál era su misión? Prepararse, irse a la guerra y esforzarse. Y haga Dios lo que le parezca. Hermanos, tenemos que esforzarnos. La vida cristiana no es, bueno, yo soy cristiano, está bueno, está ahí, que la cosa fluya. No va a fluir. Sorpresa, sorpresa, las cosas cristianas no fluyen, hermanos. Porque el cristianismo es antinatural. ¿Y cómo es antinatural? Porque va en contra de la naturaleza. Porque ¿qué naturaleza tenemos nosotros? Una naturaleza depravada y caída. Cualquier cosa que sea buscar a Dios va a ir en contra de mi naturaleza. La gracia, hermanos mismos, es algo sin sentido. Porque, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Vos das y recibís. Vos pagás, recibís un bien a cambio. Vos sembrás manzanas y dependiendo de ciertas variables y de cuán buen conocimiento tengas, vas a recibir, ¿qué vas a recibir? Manzana. Y si hiciste todo bien, porque capaz que no recibís nada. La gracia es justamente algo totalmente antisentido según la visión y las leyes de nuestro universo, porque incluso está la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción opuesta e inversa. Toda acción que yo haga tiene una consecuencia. Pero la gracia es el amor desbordado de Dios sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Dios no espera nada a cambio de nosotros. Solo que aceptemos el sacrificio de Cristo. Ese es mi esfuerzo. ¿Cuál es mi esfuerzo para la salvación? Aceptar el sacrificio de Cristo. Listo. Es como que alguien me esté ahogando en el mar y alguien me tire un salvavidas. ¿Y qué tengo que hacer yo? Agarrarme eso y que me arrastren. Hasta ahí llegó mi esfuerzo. Pero tengo que tomar el acto. Tengo que hacer lo que me corresponde en la salvación. Pero luego de que soy salvo, hermanos, debo esforzarme en agradar a Dios. Y eso no va a fluir, no me va a salir de mí, porque de mí solo sale mentira, engaño y depravación.
Dios quiere que involucremos todo nuestro ser en Él. Vemos que dice en Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Hermanos, esforcémonos en conocer a Dios cada día. En sentarnos a leer y ver qué puedo encontrar de Dios acá. ¿Qué característica veo de Dios? ¿Qué me sorprende esto de Dios? ¿Qué me parece increíble de parte de Dios? ¿Qué me parece alucinante? Y después preguntémonos, ¿cómo puedo llevar esto a mi vida? ¿Qué afectaciones tiene esto? Pero hermanos, tenemos que sentar a estudiar. Nos tenemos que sentar a profundizar. Dejemos de beber leche. Dejemos los rudimentos de la fe y sigamos, avancemos. Avancemos en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo oraba por esto y oró por esto 9 veces en diferentes iglesias. Porque es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Y lo dice después, versículo 10. Dice, voy a leer desde el 9 para que lo podamos entender. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios otra vez. ¿Para qué hay que conocer a Dios? Para agradarle, no sé qué nos dijo, pero para agradarle. Para agradar, hermanos, hay que conocer a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Conózcale. Conózcalo. ¿No quiere agradar a Dios? No lo conozca. ¿No lo está conociendo? No está agradando a Dios. Yo no lo estoy conociendo, no estoy agradando a Dios. ¿Por qué? Hay 2 puntos importantes. Primero, ¿cómo voy a obedecer a un Dios que no conozco? Empezando por lo básico. ¿Quiero agradar a Dios y obedecerle? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué me pide Dios? Me pide amar a mi hermano, me pide ser santo como Él es, me dice que tengo que perdonar a mi hermano como Él me perdonó a mí, me dice que tengo que evangelizar, que tengo que hacer discípulos, me dice que tengo que vivir una vida piadosa, que debo vivir una vida en mansedumbre, ayudando al que tengo al lado, ayudando a mi hermano en la fe. Hay un montón de cosas que Dios dice que le agradan. Ahora, ¿cómo yo lo voy a hacer si no conozco que eso le agrada a Dios? Hay un texto que quiero que busquemos que es 2 Crónicas 34:14. Esto es justamente un texto y una historia que hace poco estuvimos viendo en la escuelita, pero que tiene unas implicaciones tremendas. 2 Crónicas 34:14. ¿Estamos ahí? Crónicas, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Después de Reyes. 1 y 2 de Samuel. 1 y 2 de Reyes. 1 y 2 de Crónicas. Dice: mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, Hilcías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Safán llevó el libro al rey y mientras le contaba lo del hallazgo le dijo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro. Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Macaía, al escriba Safán y a su siervo Asaías: en cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí, por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor ni actuaron conforme a todo lo que conforme a todo lo que está escrito en él. Este rey es el rey Josías, un hombre que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero su padre había hecho todo lo contrario. En ese momento la ley estaba perdida, porque durante obviamente todo el tiempo de reinado de su padre
Amón, si no me equivoco, ¿puede ser? Obviamente no se siguió la ley del Señor y se perdió entre las cosas del templo. Y luego buscando otras cosas, recolectando el dinero de que estaba en el templo, se encontró la ley de Dios. Y cuando se leyó la ley de Dios, lo primero que Josías dijo, que se rasgó su vestidura en señal de duelo, en señal de profunda tristeza, y dijo, vayan delante de Dios. O sea, vayan a intervenir delante de Dios, porque estamos en el horno, porque estamos haciendo todo mal. Y es interesante que esto es después de que Josías ya había derribado los altares a los dioses extranjeros. Ya él tenía la noción de que la idolatría estaba mal y quitó todos los altares. Pero aún así, él no dijo, ¿qué crack que soy? Ya está, cumplí. No, aún se veía totalmente insuficiente delante de la ley de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a saber agradarle si no conocemos lo que le agrada? ¿Y cómo vamos a poder no fallar si no sabemos lo que no le agrada a Dios? Y eso es lo que vemos acá. Capaz que había un montón de Josías que en sinceridad de corazón él estaba haciendo y no veía que estaba mal. Pero en el momento que se confronta con la ley de Dios, dice, estaba en el horno. Y otra cosa, hermanos, por el cual debemos conocer a nuestro Dios, y ya voy terminando, es de que Dios se exalta cuando nosotros nos deleitamos en su conocimiento y nos deleitamos en Él. ¿Por qué? Imagínense que yo busco un buen restaurante con un chef reconocido y yo veo todas las críticas que tiene el chef, ¿no? Y yo, capaz que puedo llegar a una conclusión de que es un buen chef. Capaz que tiene uno que otro fuerte, pero es un buen chef. Y yo saco una conclusión y subo un posteo al respecto de esto y digo, esta es mi opinión, basada en opiniones de este chef. Y capaz que es una buena opinión, pero al chef no sé si le va a importar mucho, porque si tú no has probado mi comida. Ahora, ¿qué le va a traer más alegría y exaltación a este chef si yo voy todos los días, después de que probé su comida, voy todos los días y gasto mi dinero y mi esfuerzo en ese restaurante? ¿Por qué? Porque él va a sentir que soy bueno, es bueno lo que estoy haciendo, soy un crack. Y pasa eso con Dios, hermano. ¿Cómo yo voy a exaltar del amor de Dios si yo no disfruto de su amor? Yo puedo hablar teóricamente del amor de Dios, pero ¿qué le va a traer más gloria a Dios si yo me deleito en su amor, si yo disfruto de su amor? Muchas veces pasa, hermanos, me pasa muchas veces que a veces soy ignorante de Dios y no veo lo bueno aunque lo tengo al frente. Si a mí me traen el mejor vino del mundo, el mejor vino que puede existir, que vale millones de dólares, yo lo voy a probar y voy a decir, es un asco. ¿Por qué? Porque soy un ignorante en vinos. Primero, no me gusta el vino y segundo, no conozco de nada de vino. No puedo diferenciarte entre un vino de $1 millón y el vino y el Tetra Pak que te venden en el súper. Y a veces nos pasa eso, hermano. No sabemos diferenciar lo bueno en que nos pegue en la cara. Pero ¿quién se le va a volar la cabeza con el vino? Un catador de vino. Un catador de vino va a ser el mejor momento de su vida probar ese vino. Hermanos, y ahí nos damos cuenta, ¿cuál es la diferencia entre yo y ese catador de vino? El conocimiento. Yo soy un ignorante, no sé qué voy a buscar en el vino. El que sabe vino sabe lo que va a buscar y lo va a disfrutar y se va a deleitar en eso, hermanos. No disfrutamos de Dios porque no le conocemos. No disfrutamos de Él porque no sabemos qué tiene para darnos. Porque estamos acostumbrados a beber las aguas putefactas de este mundo, a beber de las cosas que este mundo nos da y de los placeres de este mundo que nos cohíben a disfrutar plenamente lo que Dios tiene para darnos. Solo lo vamos a poder disfrutar de Él cuando le conozcamos. Porque lo vemos en la vida de los apóstoles. Cuando los apóstoles había un montón de cosas que no entendían. Y vino la crucifixión, vino el arresto de Jesús, fueron esparcidos como ovejas. Algo que ya el Señor había profetizado. Luego sí, resucita, Tomás sigue dudando, y luego mete los dedos. O sea, no fue como que está así, ya Dios ya me quedó claro. No, metió los dedos. Pero ¿cuándo vino el cambio? Cuando vino el Espíritu Santo,
y les reveló todo lo que tenía que ser revelado. Y les mostró todas las cosas que no habían entendido. Porque Jesús se lo prometió. Va a venir el Espíritu de verdad y les va a mostrar todas las cosas y los va a guiar en todas las cosas. El conocimiento de Dios transformó la vida de los apóstoles al punto de que todos terminaron torturados y muriendo por la causa de Cristo. Todos, excepto Juan, porque lo intentaron y no pudieron. O sea, no fue que tampoco lo intentaron. Y se asustaron de Juan, de que lo trataron de meter en aceite hirviendo y el tipo no se murió y tipo, no, vamos a exiliarlo porque es un demente, o sea, no entendemos qué pasa ahí. Y después él murió exiliado en Patmos. Entonces, ¿pero qué llevó a estos hombres y los hombres que vinieron después? Los hombres y las mujeres que están hoy en día, hoy, dando su vida. Y las cosas que no se hablan, hermano, y que ignoramos. No se sabe que en Bielorrusia hace unos años hubo un golpe de Estado y que la persecución al cristianismo es fuertísima actualmente ahí. Y mueren cristianos todos los días. La persecución que hay en Norcorea, la persecución que hay en los países árabes, la persecución y la presión a la iglesia que hay en China actualmente. Y nosotros vivimos acá nuestro cristianismo de lo más light, gluten free, bajo en azúcares. Ustedes han probado la diferencia, supongo que han probado un queso requesón, se le siente el sabor, pero han probado un queso de esos light, totalmente que no tiene nada malo. No sabe nada. No sabe nada. ¿Y cómo va a salar la tierra? ¿Cómo se va a salar la tierra si la sal pierde el gusto? Hermano, no siento que la iglesia en Occidente, siempre me confundo. Nosotros estamos en Oriente, Occidente. Siempre me confundo entre Occidente y Oriente. La iglesia en Occidente ha perdido el gusto. Y ya no está salando como tendría que salar. Yo no estoy salando como debo salar en mi trabajo. ¿Cómo va a salar la iglesia? Si cada uno de nosotros no estamos siendo sal y luz donde estamos, la iglesia, que es nuestro conjunto, no va a hacer nada. Entonces, hermanos, busquemos conocer de Dios. Y al principio, conocer de Dios va a ser como tomarse un jarabe feo. Sé que lo tengo que tomar, pero es desagradable. Porque la disciplina no tiene causa de gozo al principio. El buscar a Dios me va a costar un montón, me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque mi carne quiere hacer cualquier otra cosa que estar con Dios. ¿Sé que es lo que necesito? Sí. Y a veces hago medio emocional, ¿cómo tomarme una medicina? Lo necesito curarme. Vamos a tomar de esto, qué horrible, qué desagradable. Pero conozco testimonio de hermanos que pasaron por lo mismo. Al principio era desagradable. No querían. Pero con el tiempo, la gracia de Dios fue actuando y terminó siendo lo más deleitoso estar con Dios. Y yo quiero eso. No he llegado a eso todavía, hermanos. Pero lo quiero. ¿Lo queremos? ¿Queremos que estar con Dios sea lo más deleitoso, lo más agradable? Y darle gloria así a Él, yo deleitándome en su presencia y en sus atributos. Espero que sea así. Y el último versículo me encanta. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. El conocimiento de Pablo de Dios, su deleite en Dios y su alta teología se denota en su preocupación por sus hermanos. ¿Qué pide? Rogamos por su perseverancia, porque permanezcan. ¿Oramos por nuestra perseverancia? ¿O esperamos que el hermano ya no venga más a la iglesia para orar por ellos? Porque capaz que ese es el problema. Capaz que no estamos orando lo suficiente los unos por los otros. Y luego queremos orar cuando la persona se va. ¿Significa que no tenemos que orar porque la persona se vaya? No. Obviamente que tenemos que orar. Pero estamos orando entre nosotros en fortaleza. ¿Nos estamos apoyando en lo espiritual? ¿Nos estamos apoyando en las luchas de esta vida? ¿O simplemente estamos yendo de domingo en domingo y está todo bien? El conocimiento de Dios y la transformación de Dios nos va a llevar a preocuparnos por nuestros hermanos. Y oremos por perseverancia, por paciencia y con gozo hagámoslo. Y eso va a traer bendición a la iglesia, hermanos. Hay un pasaje muy conocido que siempre le erro, Oseas 4:6. Ahí va. Siempre le erro. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cambiemos pueblo. Mi iglesia perece por falta de conocimiento. La iglesia es el pueblo de Dios. Es su esposa.
Anderson perecerá por falta de conocimiento. La iglesia de Ituzaingó puede perecer si le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Busquemos a Dios. Busquemos agradarle. Y busquemos servirnos. Y encontraremos que realmente Dios es agradable. Que Dios es deleitoso. Y espero, hermana, que cada uno de nosotros lleguemos a ese punto en el que disfrutemos de estar con Dios. Disfrutemos de estar con Él. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno a pesar de que yo soy mala. Que tú eres fiel, Señor, a pesar de mi infidelidad, Dios. Te quiero pedir, Señor, por esta iglesia, Dios. Te quiero pedir por cada uno de los hermanos que están acá hoy sentados acá, Señor, y los que nos están viendo a través de YouTube. Que tú, Señor, puedas cambiar y transformar nuestra vida a través de tu Espíritu, Señor. Que podamos buscarte en la intimidad, Señor. Que podamos realmente buscar experimentarte, Señor. Experimentar tu amor, tu fidelidad, tu perdón. Experimentar tu justicia, tu bondad, Señor. En la intimidad, Dios. Que realmente podamos disfrutar de estar contigo, Señor. Podamos disfrutar de conocerte. Y que eso nos lleve a amar a nuestro hermano. Y eso nos lleve a poder estar ahí para cuando un hermano lo necesite, Señor. Y poder apoyarnos entre nosotros, Señor. Que somos esta familia que tú has formado, Señor. Ayúdanos a no ser una familia disfuncional, a no ser una familia alejada y distante, que solo se ven a la hora de cenar, que podamos ser una familia unida, Señor, que estemos para apoyarnos los unos a los otros, Señor, y que estemos para ahí para dar esas palabras que tú quieres que demos, Señor, y que tu Espíritu sea el motor de esta iglesia, Señor, que tu Evangelio puede ser el motor de cada uno de los que estamos acá, que tu Evangelio nos lleve a obrar, que tu Evangelio nos lleve a ir y a buscar a las personas, Señor, que no te conocen, buscar a los que se han ido y apoyarnos y amarnos entre nosotros, Dios. Te pido, Señor, que realmente tú puedas transformar mi vida y la vida de todos los que estamos acá, Dios. Ayúdanos a poder buscarte esta semana con fidelidad, sabiendo que es complicado, sabiendo que es difícil, sabiendo que el pecado acecha, que el pecado nos va a vencer muchas veces, Señor, pero no hay nada que yo pueda hacer para que me ames menos, Dios. Y gracias por esa gracia inmerecida, Señor. Gracias por esa misericordia y tu amor incondicional, Señor. Haznos entender que nos amas de forma incondicional, Señor. Bendice lo que queda de día, Señor, y que podamos irnos pensando en esto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.